Bienvenidos. Hoy vamos a desenterrar una historia que muchos prefieren no contar. Una historia que no se enseña en las iglesias, pero que fue escrita con tratados, coronas, traiciones y poder. Después de siglos de guerras, reformas y revoluciones, un antiguo poder parecía haber quedado en el pasado. Pero la profecía decía otra cosa. En este episodio, vamos a descubrir cómo se restauró el trono perdido, cómo se curó una herida que parecía mortal, y quién fue el hombre que lo hizo posible. Lo que estás por ver no es teoría, está documentado en la historia, respaldado por los hechos y profetizado hace miles de años en la Biblia. Una herida mortal. En el año 1798, el mundo fue testigo de un hecho sin precedentes. El Papa de Roma, Pío VI, fue arrestado por orden del general Berthier, por instrucción directa del propio Napoleón Bonaparte. Ese mismo Napoleón, de quien ya hablamos en otro episodio, no solo desafió a los reyes de Europa, sino que también osó desafiar al poder religioso más antiguo del continente. La Iglesia, que había gobernado por más de 1000 años, quedó de repente sin ejército, sin corona y sin Estado. Aquel acto marcó el final de una era. Una herida profunda atravesó a la institución. Para muchos fue el fin irreversible del poder papal, pero la profecía, como vimos con Newton, ya lo había anticipado todo. En el libro de Apocalipsis, capítulo 13, el apóstol Juan escribió estas palabras siglos antes. Vi una de sus cabezas como herida de muerte. Y luego agregó, pero su herida fue sanada, y toda la tierra se maravilló en pos de la bestia. ¿Podía una institución religiosa, herida y humillada, reconstruirse desde las ruinas y volver a ocupar el lugar de Dios en la conciencia humana? ¿Podía ese trono volver a levantarse? La respuesta es sí, y la Biblia ya lo había anticipado. En palabras del apóstol Juan, pero su herida fue sanada, y toda la tierra se maravilló en pos de la bestia. Es decir, el poder caído volvería, y no solo regresaría al escenario mundial, sino que sería admirado, aclamado y respetado. Lo que parecía una derrota era apenas una pausa. La historia aún no había dicho su última palabra. El poder que no murió. La herida fue real. El poder del papado quedó reducido a su mínima expresión. Pero no fue el fin. Durante más de un siglo, la Iglesia de Roma permaneció activa, aunque sin trono, sin ejército y sin tierras. Lo que había perdido en poder político, lo sostuvo en influencia religiosa. Sus dogmas seguían vigentes, sus rituales intactos, sus jerarquías ordenadas. Los fieles no desaparecieron, y en muchas regiones, los líderes civiles seguían reconociendo al Papa como figura espiritual de referencia. El papado herido no estaba muerto, y mientras el mundo pensaba que aquel sistema se había desmoronado, los movimientos dentro del Vaticano continuaban en silencio. La historia se estaba preparando para una restauración inesperada. La misma Iglesia que siglos antes había recibido poder de emperadores, como Justiniano en Bizancio o Carlomagno en Occidente, ahora aguardaba el momento justo para hacer un nuevo pacto, una nueva alianza, con un nuevo caudillo y un nuevo escenario político. Ese momento no tardaría en llegar. Una alianza impensada. Pasaron más de 100 años desde la caída de Pío VI, y aunque ya no tenía ejércitos ni territorios, el papado seguía allí, en silencio, esperando su momento. Ese momento llegó en 1929. El mundo estaba convulsionado, crisis económica,
gobiernos autoritarios, ideologías extremas. Y en Italia, un nuevo caudillo tomaba el poder: Benito Mussolini, jefe del partido fascista, ambicioso, frío, calculador. No era un hombre de fe, pero entendía el valor de un símbolo y sabía que, para consolidar su régimen, necesitaba un aliado, con siglos de historia. Así nació el pacto. El 11 de febrero de ese año, el cardenal Pietro Gasparri, por el Papa Pío XI, y Mussolini, como primer ministro del Reino de Italia, firmaron los Pactos de Letrán. Fueron 3 documentos: un tratado político, un acuerdo financiero y una convención religiosa. Con ese acto, el Estado de la Ciudad del Vaticano fue creado, una nación soberana, con bandera, con territorio, con derechos diplomáticos. La Iglesia recuperaba su trono, y esta vez, sin una sola batalla. Mussolini compensó al Vaticano con 1.700 millones de liras, una suma enorme, depositada en el nuevo Banco del Vaticano, el Instituto para las Obras de Religión. La herida se estaba cerrando, tal como lo decía la profecía, y su herida fue sanada. Pero esto no era nuevo. Justiniano ya lo había hecho. Desde Bizancio le dio poder civil al obispo de Roma. Carlomagno también. Fue coronado por el Papa como emperador cristiano. Y ahora, Mussolini, un dictador moderno, repitiendo el antiguo patrón, uniendo otra vez el poder de la espada con el de la cruz. Los Pactos de Letrán. El 11 de febrero de 1929, en un lugar cargado de historia, se firmó un pacto que cambiaría el rumbo del mundo moderno. El lugar elegido fue el Palacio de Letrán, en Roma. No fue una decisión al azar. Ese edificio, que muchos confunden con algún sitio francés, es en realidad uno de los símbolos más antiguos del poder papal. Allí funcionó la residencia oficial de los papas durante más de 1000 años, antes de que el Vaticano existiera tal como lo conocemos hoy. Junto a él se alza la Basílica de San Juan de Letrán, la catedral más importante del catolicismo, incluso por encima de San Pedro, porque allí está la silla episcopal del obispo de Roma, el Papa. Firmar ese acuerdo en Letrán era mucho más que un gesto legal. Era un mensaje, un símbolo de restauración. Por un lado del tratado estaba Benito Mussolini, como primer ministro del Reino de Italia. Del otro, el cardenal Pietro Gasparri, representando al Papa Pío XI. Los documentos fueron 3: un tratado político, un acuerdo financiero y una convención religiosa. Desde entonces, se los conoce como los Pactos de Letrán. Italia reconocía oficialmente al Vaticano como un Estado soberano, un país dentro de la ciudad de Roma, con bandera, himno y embajadas. A cambio, el Papa renunciaba a los antiguos estados pontificios, un conjunto de territorios que la Iglesia había gobernado durante más de 1000 años. Ciudades como Perugia, Bolonia o Rávena, tierras donadas por Pipino el Breve en el año 756 y que habían sido arrebatadas por la unificación italiana en 1870. Durante más de medio siglo, los papas se negaron a reconocer esa pérdida. Incluso se autodeclararon prisioneros en el Vaticano y no salieron al balcón de San Pedro durante más de 50 años como gesto de protesta. Pero con este pacto, el Vaticano cedía el reclamo y a cambio recuperaba el poder. Mussolini compensó a la Iglesia con una suma impactante: 1.750 millones de liras, una cifra astronómica. Convertida al valor actual, equivale a más de 2.000 millones de euros, o más de 2.150 millones de dólares. Con ese dinero se creó el Instituto para las Obras de Religión, el Banco Oficial del Vaticano, que sigue funcionando hasta hoy. Además,
El catolicismo fue declarado la única religión oficial del Estado italiano. La enseñanza religiosa se volvió obligatoria en las escuelas y la Iglesia recuperó influencia directa en la vida civil. ¿Por qué se firmó este acuerdo? Ambos ganaban. Mussolini buscaba respaldo. Necesitaba legitimidad, unidad nacional y el peso simbólico de una fe milenaria. El Papa recuperaba lo perdido, no solo tierras, sino reconocimiento político, poder diplomático y un lugar privilegiado en la historia. Los efectos fueron inmediatos. Para el Vaticano, fue el regreso al poder institucional. La herida del año 1798 se estaba cerrando. Para Italia, fue una unión estratégica entre religión y totalitarismo. Una alianza que, aunque silenciosa, iba a marcar el siglo XX. Esto no era nuevo. Lo mismo había ocurrido 1000 años antes. Carlomagno, emperador franco, fue coronado por el Papa en el año 800. Le dio poder a la Iglesia y recibió autoridad para conquistar pueblos en su nombre. Mussolini repitió ese modelo. Una vez más, el poder político se unía al religioso y el trono volvía a tener cruz. El historiador David Kercher, premiado por sus investigaciones en archivos vaticanos, expuso cómo la Iglesia respaldó al régimen fascista a cambio de privilegios. Sus trabajos, como El Papa y Mussolini, se basan en documentos oficiales, telegramas y cartas conservadas en los archivos secretos del Vaticano y del gobierno italiano. Todo esto no es una teoría, es historia viva, documentada, registrada, preservada por testigos, bibliotecas y archivos. Está allí para quien quiera verla. Y la Biblia ya lo había anunciado. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida fue sanada. Y toda la tierra se maravilló en pos de la bestia. Apocalipsis 13:3. Lo que parecía un final se convirtió en restauración, una victoria escrita con oro, tratados y poder. Una corona recuperada. Después de los pactos de Letrán, el Vaticano volvió a ocupar un lugar central en el tablero del mundo. Ya no era un símbolo en ruinas, ni un trono vacío. Era, otra vez, una potencia política con voz propia, y aunque no tenía ejércitos, su influencia cruzaba fronteras, afectaba decisiones de Estado y moldeaba la conciencia de millones. Las embajadas ante la Santa Sede comenzaron a multiplicarse. Los tratados con otras naciones se firmaban con regularidad, y cada papa se convirtió en figura clave de la diplomacia internacional. Pero algo más profundo estaba ocurriendo. El Vaticano como institución no solo predicaba desde el púlpito, también influía desde los pasillos del poder. Y muchas veces su rol fue el de un actor opresor. Esto no es una acusación moderna, es historia, documentada, registrada por autores católicos y seculares por igual. Durante siglos, el sistema eclesiástico impuso normas, silenció disidencias y sostuvo regímenes represivos a cambio de privilegios. Desde la Inquisición medieval hasta el respaldo diplomático a dictaduras del siglo XX, el Vaticano institucional, no las personas de fe, actuó como un imperio dentro de otro imperio. Ya lo habíamos visto con Justiniano, cuando usó la religión para perseguir a quienes pensaban distinto, y con Carlomagno, quien convirtió pueblos enteros a la fuerza. Mussolini solo actualizó el método, cambió la espada por el tratado, pero el resultado fue el mismo. El poder religioso volvía a mezclarse con la política y con la imposición. La profecía bíblica también lo anunció. En el libro de Daniel, capítulo 11, versículo 41, se lee lo siguiente: y entrará en la tierra gloriosa, y muchos países caerán. Muchos estudiosos entienden que ese pasaje
describe al Rey del Norte, un símbolo del poder religioso que después de su recuperación avanza nuevamente sobre los pueblos, no con tanques, sino con influencia, no con guerras abiertas, sino con tratados, leyes y acuerdos, y al entrar en la tierra gloriosa, símbolo del pueblo de Dios, no lo hace para bendecir, sino para tomar control. Una vez más, la historia y la profecía se dan la mano, y lo que parecía un simple tratado firmado en 1929 se revela como un paso más en un conflicto que aún no ha terminado. Profecía y sistema. La herida fue sanada, la corona restaurada y el poder volvió a ocupar el centro del escenario. Pero esta historia, que muchos quieren olvidar, no tiene que ver con la fe, ni con los creyentes sinceros, ni con quienes siguen a Cristo de corazón. El verdadero conflicto es otro. Es contra el sistema, un sistema religioso que empezó buscando a Dios, pero terminó buscando poder. Un sistema que se vistió de santidad, pero actuó con lógica de imperio. Después de los pactos de Letrán, la Iglesia volvió a tener voz política, y no tardó en hacer nuevos pactos. En el año 1933, el Vaticano firmó un acuerdo con el régimen nazi. El Tercer Reich, así se hacía llamar el gobierno de Adolf Hitler, prometía restaurar la gloria de Alemania. Un gobierno totalitario, racista, antisemita, que pronto iniciaría una de las mayores tragedias de la historia. El tratado fue firmado por el cardenal Eugenio Pacelli, en nombre del Papa Pío XI, y por el vicecanciller Franz von Papen, un político católico. Este pacto se conoció como el Concordato con Alemania. El Vaticano obtenía garantías para la Iglesia católica, pero, a cambio, se comprometía a no interferir en la política del régimen. Los obispos debían jurar fidelidad al Estado nazi. Y mientras comenzaban las primeras persecuciones, la Iglesia institucional guardaba silencio. Este hecho fue revelado con documentos originales por el escritor e historiador británico John Cornwell. En su libro El Papa de Hitler, publicado en 1999, Cornwell accedió a archivos vaticanos y alemanes y demostró cómo se priorizó la seguridad institucional por encima del deber profético. Algo similar ocurrió en España, durante la Guerra Civil, que estalló en 1936. El general Francisco Franco se levantó contra el gobierno republicano y recibió el apoyo directo de la Iglesia católica. Los obispos declararon que era el instrumento de Dios para restaurar el orden cristiano. Durante décadas, el catolicismo fue la única religión legal. Se persiguió a judíos, protestantes y disidentes. La religión se impuso por decreto. Esto no lo dicen los críticos, lo dicen los archivos históricos, y fue investigado por especialistas como Paul Preston, un historiador británico experto en historia contemporánea de España, que publicó numerosas obras sobre el franquismo y el papel de la Iglesia. Y en América Latina, la historia se repitió. Durante las dictaduras de los años 70 y 80, mientras miles de personas eran secuestradas, torturadas y asesinadas, la voz del Vaticano se mantuvo en silencio. En Argentina, durante la dictadura militar de Jorge Rafael Videla, muchos esperaban una palabra clara del Papa, pero nunca llegó. Algunos obispos justificaron el accionar del régimen, y Roma mantuvo relaciones diplomáticas normales. Esta complicidad fue documentada en el informe Nunca Más, publicado por la CONADEP en 1984, y también por periodistas como Horacio Verbitsky, quien accedió a cartas y telegramas del Vaticano desclasificadas, décadas después.
Todo esto es real, no es teoría, no es especulación, es historia viva, registrada por testigos, resguardada en archivos, verificada por investigadores, con nombres, fechas y documentos. Y lo más impactante es que la Biblia lo había anticipado. En el libro de Daniel, capítulo 7, se habla de un poder que hablaría contra el Altísimo, perseguiría a los santos y pensaría en cambiar la ley de Dios. Y en la segunda carta a los tesalonicenses, el apóstol Pablo advirtió que un día alguien se sentaría en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. No es una metáfora, no es un símbolo abstracto. Es el sistema religioso que, en nombre de Cristo, usó su poder para callar, para manipular y muchas veces para oprimir. Un escenario preparado. Todo lo que hemos visto hasta aquí no es una conspiración, no es una teoría marginal, ni una interpretación forzada. Es historia, es profecía y es realidad. Una realidad que fue escrita con siglos de anticipación y que se confirmó con hechos, documentos y nombres. La profecía habló de un poder que parecía herido, pero que volvería a levantarse. Y así fue. La historia nos mostró cómo ese poder, camuflado de religión, vestido de santidad, volvió a ocupar un lugar central en el mundo. No con guerras, sino con diplomacia, no con espadas, sino con tratados, no con coronas de oro, sino con influencia sobre las naciones. Ese poder está vivo, actúa, decide y se prepara para el acto final. El escenario ya está montado, la cortina ya se ha abierto. Y la Biblia, la misma que muchos leen cada semana, lo había anunciado todo. Gracias por acompañarnos hasta aquí. Lo que compartimos hoy no es solo un repaso histórico, es una mirada a un poder que aún sigue presente, aunque muchos no lo vean. Un poder que se alió con reyes, dictadores y emperadores, que habló en nombre de Dios, pero actuó como cualquier otro imperio. Y lo más inquietante es que la profecía lo había advertido, pero esta historia todavía no termina, porque para entender el presente, primero hay que volver al origen. ¿Quién fue el primero en perseguir en nombre del poder? ¿Quién estableció el modelo que luego otros repetirían con sotana en lugar de armadura? En el próximo episodio, vamos a mirar de frente a ese pasado y tal vez descubramos que el número más temido del Apocalipsis no comenzó con la bestia, sino con un hombre. Nos vemos pronto.